Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy Acosta. El día de hoy me encuentro con el señor Carlos Materón. Vamos a realizar una entrevista cuyo objetivo es conocer su experiencia en cuanto a la resolución de conflictos familiares y qué estrategias pueden ayudar para mejorar la convivencia del hogar. Señor Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales causas que evidencian del conflicto familiar? Ok, Cindy. Bueno, dentro de las principales causas que hay y que deriva básicamente en el conflicto familiar dentro del hogar, pienso principalmente que es la falta de comunicación asertiva. Dentro de los procesos formativos que han tenido cada uno de los individuos, nos han enseñado cómo tener una comunicación asertiva, donde podamos expresar nuestras emociones, nuestras diferencias. Entonces, esto viene desde la crianza y termina teniendo unas fuertes consecuencias al momento de construir un hogar con alguien. Y eso repercute al interior del hogar. Básicamente, el no contar con esa habilidad hace que yo egoístamente pues no sepa transmitir la información, no pueda tal vez con confianza expresar lo que yo sienta y mucho menos pueda aceptar tal vez con empatía y humildad lo que siente la contraparte. Entonces esto básicamente termina siendo un efecto cadena que lo que hace es que el conflicto se acrecente mucho más. Otra de las consecuencias podría ser principalmente, y más en el contexto colombiano, la dificultad para lograr los recursos suficientes para mantener el hogar. Es cierto que en nuestro contexto, pues muchas veces los salarios no son suficientes para cubrir un hogar e incluso eso deriva en que sean hogares de un solo hijo, porque de más sería insuficiente. Y eso termina básicamente generando un estrés en el desarrollo de las actividades y digamos de la estructuración del hogar que hace que los miembros tengan un conflicto constante. ¿Por qué? Porque se sienten frustrados, se sienten incapaces y al no encontrar tal vez una solución terminan de una manera equivocada desquitándose con los miembros al interior del hogar. Otro de los conflictos que se puede generar dentro del hogar principalmente puede ser la falta de tiempo de calidad, ya sea precisamente por exceso laboral, otras actividades que le ocupan a los diferentes miembros. Entonces, esa ausencia de tiempo de calidad termina generando ausencia de cariño, tal vez de importancia por el otro. Entonces, con el tiempo eso va fracturando realmente los principios que cimentan ese hogar y todas las relaciones que hay internas, derivando básicamente en conflictos y tal vez la disolución del mismo hogar. Dentro de otros podríamos tener también, hablábamos También hablábamos de la distribución de de... la distribución de las responsabilidades al interior del hogar. Ajá. En algunos casos se puede presentar una distribución poco equitativa al interior del hogar porque puede ser ya sea por condiciones de falta de oportunidades laborales, donde la esposa tenga que quedarse y asumir un rol muy fuerte, o puede también incluso en ocasiones generarse en el género contrario. Entonces, no hay una revisión clara ni una empatía por la pareja donde digan vamos a hacer una distribución como acorde a lo que hay y a lo que podamos hacer de una manera simultánea los dos. Entonces, no hay esa reciprocidad, no hay esa equidad y termina básicamente fracturándose la confianza Y conflicto. y genera un conflicto interno en el hogar. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales estrategias que usa para la gestión del conflicto? Bueno, pienso que dentro de la resolución del conflicto está primero antes de ir al debate, hay que conversarlo obviamente. Si hay un conflicto hay que llevarlo a una conversación donde podamos exponer nuestras ideas, pero antes de iniciar esa conversación es muy importante acordar con la pareja o con quien se tenga ese conflicto que se va a escuchar de una manera empática, con responsabilidad, tener una completa humildad para que la persona se pueda expresar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Si hay esos acuerdos y hay esa, de alguna manera, Negociación. negociación y humildad por parte de cada uno de ellos, hay una predisposición a poder escuchar de una mejor manera que entrar a la conversación sin ese acuerdo. Ok. Entonces, teniendo esos principios, llegar a un acuerdo y llegar a la conversación donde cada uno exponga sus necesidades, cómo se siente desde su propio ser, sin tener que atacar específicamente a la otra persona. Yo puedo expresar mis necesidades sin tener que atacar al otro.
Entonces, expresar de una manera clara, respetuosa, sin usar tal vez malas palabras, Siendo empático también. siendo empático y sin atacar directamente a la persona, sino a su forma, a su actuación o tal vez a su dificultad. Después de esa conversación, lo importante es después llegar a unos acuerdos donde ambas partes se sientan cómodas y donde obviamente cada una de ellas pues tenga que ceder un poco en pro de que la armonía se mantenga al interior del hogar. Ok, perfecto. Y por último, ¿cómo logra el compromiso entre mejorar una alternativa de solución en beneficio mutuo sin comprometer sus propios valores y o los de la organización? Bueno, digamos que cada quien desde su crianza pues tiene unos principios que pueden variar de una u otra persona y es muy difícil que al momento de conformar un hogar o incluso una organización pues todos coincidamos con esos principios y esos valores. Entonces, creo que lo importante es acordar previamente pues cuáles son los principios no negociables, porque hay unos principios que no son negociables, y saber realmente cuáles sobre los cuales se pueden negociar. Obviamente también llegar a unos procesos de acuerdo de decir, bueno, hay unos principios que difieren, pero a partir de una conversación concertada, con respeto, como se había dicho anteriormente, donde va a haber empatía y va a haber comunicación asertiva, vamos a transmitir esas necesidades de que esos principios que son diferentes lleguen a un punto intermedio para que ambas partes o las diferentes partes que están involucradas en la situación pues sientan conformidad y mantengan una posible armonía, estructuración en su relación sin que se trasgredan obviamente los principios individuales, ¿sí? Pueden haber diferenciaciones, pueden haber tal vez algunos roces, pero que no se trasgredan de una forma directa esos principios que tiene cada persona. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias a ustedes por la atención y que estén muy bien.